El día de hoy le damos la bienvenida a Verónica. Ella es un life coach, practicante de salud y bienestar mental. Ella nos va a estar platicando sobre cómo aceptar el diagnóstico. Así que bienvenida, Verónica, y ¿estás lista para empezar? Muchas gracias, Patti. Y primero que nada, muchas gracias por la invitación a presentar aquí, a platicar sobre algunos temas, ¿no? El día de hoy es aceptando el diagnóstico. Le doy las gracias al Congreso Familiar por invitarme. Creo que han sido ya 10 años que he sido invitada a participar cuando son presentaciones presenciales en Chabot College y pues ha sido un par de veces que presento aquí por medio de Zoom. Desgraciadamente estoy teniendo un poquito de dificultad con mi sistema y mi cámara. Quiero agradecerles a todos los que participan el día de hoy, a los que dan su tiempo para venir y tratar de aprender algo, ¿no? Y yo sé que esta presentación de 2 horas es muy larga. Eh, Creo que lo ideal es para poder captar información, creo que no es más de 21 minutos, pero va a haber muchos pedacitos de oro que se van a estar aventando a través de la plática. Ojalá que puedan recoger algunos tesoritos que les sean útiles a través de su vida, a través de algún diagnóstico, de algún caos, de algún problema, de algo de dificultad que puedan encontrar. Primero que nada, me voy a presentar quién es Verónica McManus. Verónica McManus es un residente de aquí del condado de Contra Costa. Soy madre de 3 hijos adultos. Soy abuela de 4 bellos nietos que adoro. Soy un entrenador de vida, como ya lo dijo Patty. Soy un entrenador de vida certificado. Tengo varias certificaciones como entrenador de vida. Una de ellas es a base de fe, la otra es simplemente entrenador de vida, otra es en salud y bienestar mental. También soy fundadora y directora general de un centro que fundamos en el 2018 que se llama Bethesda Center for Faith and Wellness Connection. Hablaré un poco más de él a través de la plática. He trabajado como persona de apoyo a la familia o entrenador de salud mental para padres y cuidadores de niños y adolescentes que han sido diagnosticados con enfermedad mental grave. Soy apasionada y una defensora apasionada de la salud mental. Dono mi tiempo, mi pasión y mis esfuerzos en diferentes capacidades aquí en la comunidad. Ofrezco talleres, presentaciones y demás. ¿Por qué? Porque todo esto nace de una pasión a través de los diagnósticos y a través de la aceptación. Entonces, con ello, me gustaría que pasáramos, si es posible, a la segunda. Vamos a pasar a la primer hojita, que es aceptando el diagnóstico, y vamos a hablar qué es el diagnóstico, ¿verdad? Y cuando hablamos de qué es el diagnóstico, muchas veces nos podemos preguntar si el diagnóstico nos da resultados. Según el NIE, por sus siglas en inglés, el Instituto Nacional de Salud, o National Institute of Health, dice que un diagnóstico es una hipótesis sobre la naturaleza de la enfermedad de un paciente que se deriva de observaciones mediante de inferencias. Y pues nos preguntamos a veces si el que nos den un diagnóstico significa tener resultados. Ahora veamos lo que el diccionario Merriam-Webster nos dice. Nos dice la diferencia de un diagnóstico y un pronóstico. Un diagnóstico es una identificación de una enfermedad mediante un examen. Lo que sigue de un diagnóstico es un pronóstico. ¿Y qué es un pronóstico? Es la predicción del curso de la enfermedad, así como del tratamiento y de los resultados del mismo. Y hay un pequeño truco para recordar el diagnóstico y pronóstico y qué viene primero o después, ¿no? Es como cuando decimos qué vino primero, la gallina o el huevo. Recordemos que primero
Vienen síntomas, pero luego viene primeramente un diagnóstico, después de exámenes, de pruebas, y luego viene el pronóstico. Es como ayudarnos a recordar que primero se nos tiene que decir cuál es el problema, qué no anda bien, para luego poder pronosticar qué resultados podemos tener del mismo. El mismo diccionario Merriam-Webster dice que el diagnóstico es el arte o el acto de identificar una enfermedad a base de sus síntomas y de sus señales. La aceptación, en realidad vamos a hablar ahora qué significa aceptación y cómo podemos poner esto en práctica en nuestra vida. Si podemos ir a la siguiente hojita, por favor, a la siguiente página. La aceptación es algo poético y muchos de nosotros no lo tomamos de tal manera. Nos vamos con la negación en vez de la aceptación. Como dije, la aceptación es algo tan poético que si lo miráramos de tal manera, creo que sufriríamos menos cuando nos viene el caos en la vida, cuando nos viene un obstáculo, un problema, cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad crónica. Hablemos de la etimología de aceptar. ¿Qué es etimología? La etimología es la raíz de una palabra. Y la etimología de aceptar procede del latín aceptare. Y aceptare quiere decir recibir o aceptar, que es el frecuentativo de ascipio, ascipere, que quiere decir recibir, tomar, admitir, aceptar, aprobar, acoger, hospedar, tomar a su cargo, a su vez el participio pasado de aceptus. Este es un adjetivo que significa grato, bien recibido o amado. Voy a pausar un momento aquí en darles la raíz de la palabra aceptación o aceptar. Creo que ninguno de nosotros damos por grato, por bien recibido o por amado una noticia de un diagnóstico o una noticia de algo negativo que ocurre en nuestras vidas. Ahora vamos a hablar sobre qué es la primera definición de aceptar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y esto es recibir voluntariamente o sin oposición a lo que se nos da, se nos ofrece o se nos encarga. ¿Y quién es quien nos da, ofrece o encarga? La vida nos da estos síntomas, estas enfermedades, estos problemas, y se nos está encargando y nosotros nos dejamos ir con la negación en vez de la aceptación. Otro significado de aceptar en el mismo diccionario de la lengua española es aprobar, dar por bueno, acceder a algo. Aceptar es también recibir o dar entrada. Ahora, si hablamos en cuestión de espiritualidad, ¿qué es la aceptación en cuestión espiritual? La aceptación como un principio espiritual consiste en ceder el control a un ser supremo de nuestra elección. ¿Y quién puede ser este ser supremo? No les voy a vender religión aquí, simplemente voy a compartir, ¿no? A los varios seres supremos que muchos decidimos que son quienes están en control de nuestra vida. Puede ser Dios mismo, puede ser su Hijo Jesucristo, puede ser el Espíritu Santo, pueden ser unas de las miles de vírgenes que existen, uno de los miles de santos que existen, uno de los miles de dioses hindúes, puede ser el Buda, puede ser un árbol, puede ser quien usted elija, que es su ser supremo. Y creer que este ser supremo está en control absoluto de nuestra situación, que este ser supremo dirige nuestra obra y que estamos en mejores manos cediendo nuestro control. Ahora hablemos de qué es aceptación en cuestión psicológica. Según la página de Mentes Abiertas Psicología, nos dice lo siguiente. El concepto de aceptación en psicología
es la capacidad para aceptar la realidad por parte de una persona. Este es un proceso de adaptación. Eso es lo que me gusta. La aceptación es un proceso de adaptación que conlleva a asumir que hay aspectos o situaciones que no podemos modificar y que hay que asumirlos tal cual son. Aceptar es la capacidad para asumir la vida tal como es. Aceptar la realidad con situación agradable o desagradable sin intentar cambiar o luchar en contra de lo que es. Es un proceso de adaptación y tolerancia sin combate o lucha. Y vuelvo y repito en la parte que dije al comenzar a describir la raíz de la palabra aceptación. Es algo poético, pero muchos de nosotros cuando se nos da una mala noticia, no estamos listos para tolerar, para no pelear en contra de, para no quejarnos o para adaptarnos. Pero con el tiempo vamos nosotros a comenzar a poder llevar esta adaptación, a poder tolerar, a aceptar, a recibir, a acoger lo que es. Y de aquí vamos a comenzar a partir el por qué es importante el que nosotros comencemos a obtener información, a educarnos, para poder también nosotros evaluar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, poderlos procesar para que podamos llegar a una aceptación y podamos nosotros crear una vida plena, una vida que vale la pena vivirse. Si podemos ir a la página 6, donde nos dice obtener información sobre su estado de salud. No, primero hay que reconocer que estamos sintiendo algo, que hay algunas señas y señales que nos dicen que algo no está bien. Esto puede ser en cuestión física, mental, espiritual, emocional o incluso de lo que está pasando afuera del cuerpo mismo de uno. Obteniendo información sobre nuestro estado de salud, ¿con quiénes? Pues con nuestro equipo de atención médica. Ellos pueden proporcionarnos o recomendarnos recursos confiables que existen en las comunidades, que estos recursos confiables pueden explicarnos los síntomas, las señales, los diagnósticos, las opciones de tratamiento que existen. Les recuerdo que el conocimiento es poder. Y cuando tenemos conocimiento, nosotros podemos comprender los hechos, podemos comprender lo que es. Y esto nos va a ayudar a tener conversaciones bidireccionales o bilaterales, se la llamaría, o de dos vidas, con nuestro equipo de atención médica sobre la atención que requiere nuestro caso. Cuando nosotros obtenemos información y estamos educados sobre lo que estamos pasando, no solo somos espectadores de lo que los profesionales nos dicen, somos parte del equipo donde podemos comunicarnos en dos vías. Podemos hacer preguntas, podemos tener curiosidad y ser parte activo de los tratamientos. Pasemos a la página 7, por favor, a la importancia de aprender sobre el diagnóstico y sus síntomas. Dije hace rato que nuestro cuerpo nos deja saber que algo no está bien, pero muchas veces nosotros ignoramos las señales y los síntomas. Nuestro cuerpo es algo tan magníficamente creado, ¿no? Que solamente un diseñador inteligente pudo crear estos cuerpos magníficos, a pesar que a veces nosotros no podamos creer que nuestro cuerpo está hecho magníficamente porque o nos falta un dedo o nos sobra un dedo o no tenemos una pierna o un brazo o tenemos algún síndrome o discapacidad con la que incluso hemos nacido. Pero como dije, nuestro cuerpo nos deja saber que algo no está bien a través de síntomas y señales. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer estos síntomas y señales y les hagamos caso. Sí, les hagamos caso porque
Cuando nosotros comenzamos a sentir que algo no está bien, nos está alertando que requiere atención. Entonces, cuando nosotros hacemos caso a estos síntomas y señales, pues podemos buscar un proveedor, un profesional que nos ayude a encontrar un diagnóstico. Un diagnóstico es primordial. Un diagnóstico es la base para recibir un tratamiento. Si tenemos un diagnóstico, hay más posibilidades que se nos ofrezcan tratamientos de acuerdo al dicho diagnóstico. Pero incluso un diagnóstico es primordial para que las aseguranzas también puedan cobrar por los servicios que se prestan. Cuando digo que un diagnóstico es primordial para poder tener un tratamiento, es lo mismo de la aceptación. La aceptación es primordial. ¿Para qué? Para nosotros poder vivir una vida plena. La aceptación es la base del cambio. Si no aceptamos que hay un problema, si no aceptamos que hay una enfermedad, si no aceptamos que existen tratamientos o que tenemos que invertirle al tratamiento, a informarnos, a hacer cambios, los cambios no van a suceder. El aprender sobre el diagnóstico, incluyendo los síntomas y señales, nos ayuda a poder explicar la enfermedad a nuestros seres queridos, a aquellos que están a nuestro alrededor, a que podamos comunicarnos mejor con nuestro doctor, como lo dije anteriormente, a poder elegir los mejores tratamientos disponibles para nosotros. Esto no quiere decir que a poder escoger los mejores tratamientos que existen, sino que están disponibles para nosotros. La importancia de educarnos sobre el diagnóstico y los síntomas es el poder crear conciencia también, el crear esa conciencia de las cosas o los eventos que hay que evitar o que pueden afectar, ya sea positiva o negativamente, nuestra salud. También, de igual manera, teniendo el conocimiento sobre el diagnóstico, sobre la enfermedad, los síntomas y señales, las personas pueden tomar decisiones educadas de los pasos necesarios a seguir para mejorar la salud y, por ende, mejorar la calidad de la vida de la persona. ¿De cuál persona? Bueno, de la persona que recibe el diagnóstico, de la persona que está recibiendo la mala noticia e incluso de las personas que están a su alrededor, ya sea los cuidadores o familiares que están a su alrededor. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente página. Afrontando un diagnóstico. Primero, vamos a reconocer síntomas y señales. Vamos a buscar ayuda de un profesional para que nos ayuden a lograr un diagnóstico. Y luego vamos a tratar de comenzar el proceso de aceptación para luego buscar maneras de afrontar este diagnóstico. El ser diagnosticado y tener una enfermedad crónica afectará cada aspecto de su vida. Si usted es el diagnosticado, le aseguro que cada aspecto de su vida va a ser afectado. Pero al igualmente, si usted es un cuidador, es un familiar de alguien a quien se le ha dado un diagnóstico de enfermedad crónica, también muchos aspectos de su vida van a ser afectados. Pero esto no quiere decir que esto nos infunda pánico, nos dé miedo o nos cause la ansiedad, aparte de lo que es lo normal, ¿no? De cuando apenas se nos dice la mala noticia. Los diagnósticos son algo difícil de asimilar para el paciente y para sus seres queridos, ya que esto pudiera significar el tener que enfrentarnos a afrontar una nueva realidad, que vamos a tener que generar cambios en nuestras vidas, en nuestras actividades y en las actividades de la familia misma. Es de suma importancia el tomarse un tiempo para poder procesar la noticia, poder procesar los pensamientos que vienen con esta noticia
y las emociones que sentimos al recibir estas noticias de diagnósticos de enfermedades crónicas o de cambios o de problemas que se nos dan. El digerir esta nueva información, el digerir la incertidumbre de un futuro, de cómo las vidas se van a ver afectadas por el diagnóstico, por los síntomas, por los tratamientos, por los efectos secundarios, por relaciones familiares, por las relaciones en el trabajo, las finanzas, etcétera. Hay que tomarnos el momento para poder procesar los pensamientos y las emociones, los sentimientos que conllevan con todo esto que acabo de mencionar. Al recibir un diagnóstico, la persona y todos en su entorno cercano experimentan varios cambios físicos, emocionales, espirituales, sociales, económicos, laborales y personales. Esto no es solo la persona a quien se le da el diagnóstico, pero cada persona a su alrededor, sus seres queridos, especialmente sus cuidadores, van a experimentar estos cambios. Algunos cambios que se experimentarán, por ejemplo, también serán los patrones alimenticios. Si tenemos una enfermedad, nuestros patrones alimenticios cambian, nuestras rutinas de descanso. Si la persona con el diagnóstico es una persona activa, sexualmente activa, también su líbido cambia. Y si esa persona está en una relación con una pareja, está casada y su líbido cambia, esto afecta aparte las relaciones, no solo la relación sexual, pero afecta la relación de pareja, la relación de familia. Son tantas cosas que se ven afectadas. Recordemos que podemos sentir miedo, agobio, enojo, entre otros. Es muy posible que tengamos sentimientos de pérdida por los cambios en la vida. Y esto es normal. Sentimientos de pérdida es porque estamos viviendo un duelo. Estamos perdiendo algo. Usualmente hablamos de duelo cuando alguien muere. Pero el duelo se lleva cuando perdemos algo, ¿sí? Cuando perdemos la salud, las finanzas, cuando hay un cambio. Y estos sentimientos de pérdida por los cambios en nuestra vida pueden ser como un futuro incierto. ¿Cómo va a afectar mi independencia, mi economía, las finanzas? Ese futuro planeado y esperado, ¿no? Es también que se nos afecten las relaciones, como dije anteriormente, y las actividades. Esto no lo tomamos en cuenta, pero las actividades que disfrutábamos o disfrutamos ahora se van a ver afectadas más adelante. Pero recordemos que cada uno responde de manera diferente a un diagnóstico de salud grave y que la situación de cada uno es única, porque somos seres individuales, seres únicos, que vemos y percibimos el mundo, cada uno de nosotros de una manera diferente, que pensamos de manera diferente y sentimos de manera diferente, ¿sí? Pero también les quiero decir que hay formas comunes de afrontar un diagnóstico difícil, hay maneras de afrontar las enfermedades, los cambios negativos, los problemas que se nos vienen, lo que nos da la vida. Y estas maneras de afrontar las cosas que pueden sacarnos de balance, pueden también ayudarnos a aminorar, a disminuir la ansiedad y los sentimientos de pérdida que pudiéramos tener cuando se nos da una mala noticia, mientras aprendemos a mejorar nuestras habilidades de afrontamiento. Si podemos ir a la siguiente hojita, por favor. Aquí en la parte de explorar, expresar y procesar los sentimientos, esta es una parte primordial, porque la negación, el miedo, la ansiedad y la ira son emociones normales cuando se presentan malas noticias.
Es importante que nos demos tiempo para procesar dichas emociones. Es importante compartir nuestros sentimientos y lo que estamos pensando y cómo sentimos los pensamientos también, con quiénes, con familiares, con amigos, con personas cercanas a nosotros, personas con las que confiamos, ¿no? También podemos buscar ayuda profesional para poder nosotros compartir estos sentimientos y poder compartir también lo que estamos pensando, poder explorar, expresar y procesar pensamientos y sentimientos. También es importante entender que podemos plasmar nuestros pensamientos de sentir escribiéndolos en un diario. Incluso si tememos que alguien lea lo que estamos escribiendo, podemos incluir un ritual al mismo. Podemos escribir todo lo negativo o toda la frustración, todo el coraje, cualquier sentimiento que estamos teniendo en unas hojas de papel. Y para que nadie lo lea, podemos hacer el ritual de dejar ir, ¿no? Cuando plasmamos algo en un diario, cuando escribimos algo, estamos vaciando la maleta sentimental, ¿sí? Estamos soltando de una manera, pero si queremos mantenerlo totalmente privado, que nadie lo lea, entonces podemos practicar el ritual de dejar ir con un ritual de quemar esta hoja o de romperla en pedacitos tan pequeños y ponerlos en la basura, mientras hacemos el ritual de soltar. Estoy soltando todas estas emociones y estos pensamientos negativos que me afectan, y el decir, recibo lo bueno, recibo lo positivo para poder aprender técnicas y estrategias de afrontamiento de este diagnóstico, de esta enfermedad, de este problema. ¿Para qué? Para poder crear una vida buena, una vida plena, una vida que vale la pena vivirse. Ahora, si me permiten, voy a hablar aquí un poco de mi historia personal de diagnósticos y de los pensamientos y sentimientos que uno puede sentir cuando se le dan las malas noticias, ¿no? Cuando era jovencita y todavía vivía en México, yo nací y crecí en México, de adolescente me diagnosticaron que tenía un tumor benigno en un seno, pero no tuve miedo, no tuve preocupación, no nada, porque pues era una jovencita ignorante, ¿no? No miraba en realidad lo negativo que podía pasar. Pues eso vino y se fue a los años, cuando estoy embarazada de mi segundo hijo. Quizás tenía mucho estrés, las maneras que no manejamos el estrés, ¿no? Estaba embarazada y tuve un ataque cardíaco. Estuve en cuidados intensivos en el Hospital Highland de Oakland por 10 días. Se me diagnostica que tengo alargamiento de corazón, tengo angina de pecho y necesito comenzar a tomar medicamentos para el mismo, ¿no? Esa pastillita sublingual que se pone abajo de la lengua cuando tienes algún problema del corazón. Bueno, creo que después del shock del ataque cardíaco, este vino y se fue. Pero les voy a comentar de otro que sí me sacó de balance. Cuando mi hijo tenía un par de meses, quizás 3 meses, estoy hablando del mismo hijo que tuve el ataque cardíaco embarazada de él, después él nace y como a los 3 meses de nacido, me descubren que tengo cáncer cervical. Y aquí es donde voy a hablar sobre explorar, expresar y procesar los sentimientos, ¿no? Aquí nada más vivíamos de mi familia cercana, mi esposo, mi hija que tenía 3 años, mi hijo recién nacido y yo. Sí teníamos amistades y familiares, pero no vivían cercanamente a nosotros. Mi madre vivía en otro país, entonces, el poder platicar, platicábamos,
para poder procesar mis sentimientos y pensamientos, pero a la vez trataba de no preocupar y estresar a mi madre. Entonces, cuando me dan el diagnóstico de cáncer, yo miraba a mis niños chiquitos, a mi hija de 3 y el hijo de recién nacido de unos meses, y me entraba una ansiedad, me entraba una frustración, una rabia, un coraje. Me sentía una víctima, porque nosotros, peleaba con Dios, aventaba todo mi resentimiento, mi rencor contra Dios, me entraban los miedos, me quería morir, no me quería morir. Y cuento todo esto porque todo esto son sentimientos y pensamientos normales cuando se nos da un diagnóstico o nos viene un problema que creemos que es catastrófico, ¿no? Pero bueno, encontré un buen doctor. El doctor fue muy lindo conmigo y con mi familia. Tuve un tratamiento y sané. Después, cuando mi hijo, ese mismo hijo, tenía un par de años, me vuelven a las células cancerígenas. Y vuelvo y repito, teníamos amistades y familiares, pero no vivían cerca de nosotros. Una de mis primas, una de mis comadres, vino de México a ayudarme mientras estaba convaleciente, mientras me recuperaba de mis tratamientos, vino a ayudarme en mi casa con mis hijos. Como dije, ese hijo tenía un par de años, pero esa vez mis emociones fueron diferentes. Era como que tenía conocimiento de un diagnóstico y tenía también la esperanza, primero la historia de que me había recuperado anteriormente y tenía la esperanza de que podría ser de igual manera. Si mantenía mis sentimientos en orden, mis pensamientos en orden, si hacía cambios de estilo de vida, cambios alimenticios, de descansar más. Y esto ayudó a la aceptación. Y pues obviamente aquí estoy, quiere decir que ese diagnóstico y tratamiento fueron exitosos. Ese hijo que les comparto, cuando me pasaron todos estos diagnósticos, él tiene ahora 34 años, va a cumplir 35 años en julio. Ahora vienen otros diagnósticos, ya no los míos, pero de mis seres queridos, ¿sí? Mis hijos crecen, ya para este entonces tengo un total de 3 hijos y mis 2 hijos menores son diagnosticados con enfermedad mental severa, con varios diagnósticos. Casi al mismo tiempo fueron diagnosticados y me vuelve esta revolución de pensamientos, de sentimientos, el el creernos víctimas, el estar enfurecida, el estar triste, con mucha ansiedad, con mucho miedo. Volví a pelear con Dios. Le decía, ¿de veras? No uno, pero 2. ¿Por qué nosotros, no? Pero cuando comencé a explorar mis pensamientos, mis sentimientos, cuando los expresaba, entre más los expresaba, y en realidad vuelvo y repito, los expresaba con Dios, porque no hablaba mucho con nadie. En aquel entonces también estaba para mí, el estigma continúa, pero para mí en aquel entonces el estigma era muy fuerte, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? ¿Y por qué? ¿Qué va a decir la gente? Porque desgraciadamente, no sé si ustedes tienen conocimiento que hace varios años, si algún niño estaba diagnosticado con autismo, con enfermedad mental, con desorden de atención e hiperactividad, a quien culpaban era la madre, ¿no? Entonces, el tener que explorar, expresar y procesar mis sentimientos para poder llegar a la aceptación. Y cuando empecé a explorar, expresar y procesar mis sentimientos,
descubrí que, ¿y por qué tú no, Verónica? ¿Por qué ustedes no? ¿Qué diferencia hay entre tú y otros? Que tú dices, ¿por qué nosotros vamos a recibir esto y otros? Está bien, ¿no? Y entonces ahí comencé mi camino hacia la aceptación de la enfermedad mental de mis hijos y comencé a buscar la mayor información posible sobre la enfermedad mental que ellos tenían, sobre sus diagnósticos de ellos, para poder hacer cambios, para poder abogar por ellos. Desgraciadamente para nosotros no calificábamos para los servicios que estaban disponibles. Entonces fue una lucha de aprendizaje, que esa lucha y ese aprendizaje sirvió para que yo pueda apoyar a muchos otros de la manera en que desgraciadamente no pude apoyar a mis hijos, pero de la gran manera que pude apoyarlos y continúo apoyándolos es el haber aprendido, el haber obtenido conocimientos, el haberme educado sobre los síntomas, sobre los diagnósticos, sobre los tratamientos disponibles, sobre los cambios de estilo de vida que podrían mejorar la vida de ellos. Y pues creo que esta fue la mejor inversión que pude haber hecho en mi vida. Voy a continuar pausando aquí en lo de explorar, expresar y procesar los sentimientos, porque me gustaría hablar sobre emociones y explicar un poco lo que es cada emoción. También ver cómo se sigue una emoción de la otra y que podamos nosotros aquí como equipo ahorita, ¿no? Como un grupo en conjunto. Si tienen papel y lápiz, quizás puedan contestarse ustedes mismos lo que les viene a la mente cuando haga estas preguntas o comentarios. Si no tienen papel y lápiz a su alcance, pueden contestarse ustedes mismos cuando yo voy explicándoles estas emociones y cómo viene una siguiéndole a la otra y cómo podemos sentirnos, cómo podemos nosotros explorar y procesar para ver cómo podemos cambiar en la manera que nosotros vamos a exhibir o demostrar tales emociones. Me gustaría también, antes de entrar a esa parte de las emociones, el hablar de otro diagnóstico que se me dio más recientemente. En el 2018 me diagnosticaron que tenía unos desgarres o quistes en los pulmones y yo no podía dar ni 10 pasos sin estar literalmente fuera de poder respirar. Esta vez creo que la aceptación vino más fácil que ninguna otra vez que se nos haya dado un diagnóstico en mi familia. Esta vez creo que lo único que pensaba era, tengo un nieto chiquito, eh, lástima que no voy a poder estar en su vida, ¿no? Pero hace como 2 décadas Dios había puesto un sueño en mi corazón de hacer algo como mentoría, apoyar niños y adolescentes y familias que son sobrevivientes de violencia doméstica o que los niños tienen algún problema de aprendizaje o que tienen falta de enfoque o que son personas que tienen algún diagnóstico de enfermedad mental. Pero desgraciadamente, 20 años atrás, durante 20 años no tomé ningún paso para llevar a cabo este sueño. Comencé a tomar pasos en el 2015, no tenía ningún diagnóstico entonces, pero en el 2015 comencé a tomar pasos lentos. Se tardó 3 años hasta que me dieron mi diagnóstico de que tenía estos problemitas con mis pulmones, que no le pedí a Dios que me sanara ni que me extendiera mi vida. Solo le pedí que por favor me ayudara a ser obediente
y a poder llevar a cabo ese sueño que Él había puesto en mi corazón y que me permitiera servir cuando menos a una familia bajo ese sueño depositado. Y hay una razón que quise compartir esto antes, porque tiene que ver mucho en dónde ponemos nuestro enfoque, ¿sí? Que nos ayuda a hacer cambios para una buena vida, una vida plena, una vida que vale la pena vivirse. Ahora sí me gustaría que pongamos atención a esto. Yo sé que es muy aburrido solamente escucharme hablar, pero ahora les voy a hablar sobre entendiendo nuestras emociones, sobre la inteligencia emocional. Voy a hablar sobre la característica de cada una de las emociones y qué viene después de una y de otra. La inteligencia emocional en realidad es mucho más importante tener inteligencia emocional que la inteligencia cognitiva, ¿no? La inteligencia de aprender algo. La inteligencia emocional es la medida de nuestra capacidad para reconocer y gestionar nuestras emociones, al igual que tener esa capacidad para reconocer y gestionar las emociones de los demás. La inteligencia emocional es algo que podemos desarrollar y que podemos mejorar aprendiendo y practicando nuevas habilidades. El modelo antropológico de Selwyn Hughes nos ayuda a comprender las diferentes categorías de emociones y también el orden natural en el que ocurren estas emociones. Como profesionales de la TCC o de la terapia cognitivo-conductual en español o en inglés CBT practitioners, a medida que mejoramos el reconocimiento de dónde está alguien emocionalmente hablando, podemos comenzar a ayudarles a retroceder a través de sus emociones. Ahora, si nos tomamos un tiempo, vamos a abrir nuestra mente para poner atención en las siguientes emociones que les voy a describir y también para que hagan estos ejercicios mentales y puedan escribir quizás sus respuestas, ¿no? Vamos a hablar comprendiendo la ira y la rabia. La ira es una emoción extremadamente poderosa que crea una energía que puede usarse de manera constructiva o destructiva. La ira tiene muchas formas diferentes que emergen en nuestras mentes y luego se comunican a los demás a través de la forma en que nos comportamos. Si entendemos el enojo y la furia, vemos que hay irritación. Ok, a menudo nos irritamos cuando los eventos diarios no suceden tan rápido como nos gustaría. Por ejemplo, si estoy en una fila muy larga en la tienda o en el banco, si mi tren o mi avión o mi autobús se retrasa, si tengo que esperar por una respuesta por largo tiempo, si estoy atorada en el tráfico, esto puede causarnos irritación. La frustración. A menudo nos sentimos frustrados cuando no se cumplen nuestras expectativas o nuestros deseos. Y esto puede ser en relación con eventos o con personas. Cuando no salen las cosas como nosotros lo planeamos, como nosotros lo esperamos, nos frustramos. El rencor. A menudo guardamos rencor cuando sentimos que alguien en el pasado nos ha hecho daño. El resentimiento. A menudo nos sentimos resentidos con alguien que nos ha insultado u ofendido de alguna manera o con alguien de quienes estamos celosos. El odio. El odio es una emoción muy fuerte que surge a través de una profunda desaprobación de las acciones de otra persona. La rabia. Esto normalmente, el sentir rabia, resulta de tener ira acumulada. Esto generalmente es una respuesta a algo que alguien nos ha hecho, que alguien hizo para ofendernos y que nosotros obviamente consideramos el hecho
que alguien hizo en contra de nosotros como algo obstructivo, destructivo u ofensivo. Hay un marco que se llama el marco ABC, el ABC emocional de la terapia racional emotiva conductual. Y esta terapia fue fundada por el doctor Albert Ellis en 1955. Y este marco ABC de la emoción de la terapia racional emotiva conductual se caracteriza por ser muy efectiva y de una duración breve. Es una forma de aprender a analizar nuestras emociones y comportamientos que nos pueden llevar a permitir a vivir una vida más tranquila y que podamos actuar, comportarnos mejor. Ahora voy a explicarles qué es el ABC emocional de esta terapia mencionada. El A es para los acontecimientos, son los eventos reales que nos suceden y muchos de estos eventos o sucesos pueden ser desagradables para nosotros. La B es el sistema de creencias, beliefs en inglés. Es la percepción, es la interpretación, es la creencia o el pensamiento que nosotros tenemos sobre la A, que son los acontecimientos o los eventos que nos pasan. Y la C es la consecuencia emocional y conductual. Esta es la reacción fisiológica, somática y las tendencias de acción que se producen de la A. Lo que quiere decir, la letra C de este marco emocional es la consecuencia, son los resultados emocionales y de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, que también a veces nos causan una reacción fisiológica, dolores físicos, somáticos. Eso nos va a afectar cómo nuestro cuerpo también va a responder a los pensamientos y a las emociones. Ahora, si podemos hacer unos pequeños ejercicios y se pueden preguntar ustedes y contestarse estas preguntas que voy a hacer. Recuerde el momento reciente en el que se haya sentido enojado y piense en cómo usted expresó esa emoción. ¿A quién dirigió esta ira? ¿Qué pensamientos pasaban por su mente en ese momento? ¿Qué objetivo o meta se estaba bloqueando? ¿Qué era lo que usted estaba deseando con esta ira? ¿Qué necesidad insatisfecha anhelaba satisfacer por medio de la ira, no? Por ejemplo, el tener conexión, el sentir que tiene significado o que se siente seguro. Ahora pregúntese cómo le gustaría hacer cambios en la forma en que usted expresa su enojo. Considere formas creativas y constructivas en las que pueda manejar y expresar su enojo de manera más apropiada. ¿Qué cambios deben ocurrir en su forma de pensar, en ese diálogo interno, esa plática interna que solemos tener, para poder adoptar un enfoque más constructivo en cómo pensamos, sentimos y actuamos la ira? ¿Qué meta saludable puede usted perseguir que se relaciona con la ira? La ira y la frustración son generalmente las primeras emociones que experimentamos cuando algo se interpone en nuestro camino para avanzar hacia nuestras metas. Les compartí yo mi enojo, mi coraje cuando me daban el diagnóstico. Y creo que muchos de nosotros sentimos ira y frustración cuando se nos da un diagnóstico de una enfermedad crónica o nos dan malas noticias.
Ahora, sin embargo, la ira suele ser una emoción bastante esporádica y de corta duración. Es como una bomba que explota, ¡pum!, pero rápidamente se apaga. Por lo general, la ansiedad y el miedo seguirán una vez que hayamos tenido el tiempo de considerar las implicaciones a largo plazo de lo que inicialmente nos enojó. Sí, primero tenemos ira y frustración y luego nos viene la ansiedad del miedo como resultado de las cosas que hicimos y causamos cuando teníamos la ira y frustración. Hablemos de entender el miedo y la ansiedad. El miedo es una de las emociones más poderosas. El miedo tiene un efecto muy fuerte en nuestras mentes y nuestro cuerpo. El miedo crea fuertes señales de respuesta cuando estamos en emergencias. Por ejemplo, si estamos siendo atacados, pueden suceder 3 cosas con ese miedo y ansiedad. O vamos a defendernos, a pelear, o vamos a correr, huir, escapar, o nos vamos a quedar congelados, atorados en ese espacio. Sin embargo, también puede estar presente cuando nos enfrentamos a eventos que no son peligrosos. Por ejemplo, podemos tener miedo y ansiedad cuando vamos a presentar exámenes, cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando vamos a comenzar un nuevo trabajo, cuando vamos a nuestra primer cita amorosa, etc. El miedo es una respuesta natural a una amenaza que puede ser percibida o real. Usamos el término ansiedad, no como la ansiedad clínica, pero para diferenciar ciertos tipos de miedo que suelen estar relacionados con algún tipo de amenaza o de aprensión de que algo salga mal en el futuro, como se supone que debe estar o de hacerlo en este momento. Los altos niveles de ansiedad pueden llevarnos a evitar tareas, nos hace evitar hacer cosas, asistir a eventos, nos puede llevar a evitar a vivir experiencias de vida importantes, además que nos puede causar síntomas físicos o emocionales desagradables. Pregúntese cuáles son 3 cosas que desencadenan ansiedad en su vida. ¿Qué son 3 cosas que le causan ansiedad en su vida? ¿Qué son 3 síntomas físicos que experimenta cuando se siente ansioso? Esta es la parte fisiológica o somática. ¿Cuáles son 3 pensamientos que tiende a tener cuando se siente ansioso? ¿Cuáles son 3 cosas que hace para poder sobrellevar la situación que le hace sentir ansioso? Sí, por ejemplo, presentar un examen o hablar en público generalmente causa ansiedad. Y lo he platicado en muchas de las presentaciones que hago. Es bien importante hacer unos pequeños ejercicios como aventar los brazos, ¿no? Sacudir los brazos y respirar hondamente, profundamente y exhalar más largo que lo que respiramos. Esa es una manera de poder calmar el miedo y la ansiedad. Incluso sirve para calmar el dolor. Les recuerdo que cuando fallamos en algo, cuando no obtenemos las cosas que queremos o no sabemos cómo obtener las cosas que queremos, entonces normalmente pasamos de un lugar de miedo y ansiedad a un lugar de culpa y de vergüenza. Hablemos de entender la culpa, la lástima y la vergüenza. Aunque muchas personas usan las palabras culpa y vergüenza indistintivamente, en realidad se refieren a 2 experiencias diferentes. La misma acción puede hacer que surjan sentimientos de vergüenza y culpa, donde la culpa, entre comillas, refleja cómo nos sentimos con nosotros mismos. La vergüenza implica la conciencia de las acciones que hemos realizado que han herido a otra persona. Repito, la culpa
esa base de cómo nos sentimos nosotros por haber hecho algo nosotros. Y la vergüenza es el sentimiento que tenemos de las acciones que les hicimos a alguien más, cuando hicimos algo incorrecto. Esto implica una violación a los estándares cuando sentimos que no hemos alcanzado el estándar deseado. Pero recordemos que la culpa puede ser algo positiva y a veces puede ser incluso necesaria. La culpa puede ser un motivador hacia un cambio positivo. Por ejemplo, si hago algo mal y me siento culpable por haber hecho esto mal, estos sentimientos de culpa pueden motivarme a cambiar mis comportamientos para no volver a cometer el mismo error. Cuando consideramos la culpabilidad como una violación de las normas, es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿De quién fueron las normas violadas? ¿De dónde vienen esas normas? Esas normas vienen de nuestra familia, de nuestra creencia, de nuestra experiencia en la vida, de la sociedad, de los medios de comunicación, de la política, etcétera, etcétera. ¿De dónde vienen? Es importante tomar un tiempo y considerar algunas preguntas que les voy a hacer en cómo podemos nosotros explorar las emociones de culpa y vergüenza dentro de nuestra propia vida individual. Pregúntese cuándo fue la última vez que se sintió culpable como resultado de algo que sintió que había hecho mal. ¿Cuándo fue la última vez que usted decepcionó a otra persona? ¿Y cómo se siente usted ahora al respecto de haber hecho sentir mal a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que sintió vergüenza como el resultado de sentir que usted había lastimado a alguien? Pregúntese si alguna vez se ha sentido como una mala persona, un mal cónyuge, un mal padre, un mal hijo, un mal hermano, un mal amigo, un mal vecino, un mal trabajador, un mal ciudadano, vaya. También pregúntese de qué manera ha usado la culpa con otras personas para tratar de obtener lo que usted necesita. A veces utilizamos eso, culpamos a otros para obtener lo que queremos. Pregúntese cómo usted ha utilizado a otras personas haciéndoles viaje de culpa para manipularle. ¿Qué es lo peor que usted ha hecho en su vida y que aún recuerda y le cause culpa? ¿De qué manera se siente culpable o avergonzado cuando se trata de su familia? Ya sea de que usted haga algo en contra de su familia o de que ellos hacen algo que le avergüence o le haga sentir culpable. ¿Quién es alguien que más le gustaría que le perdonara el día de hoy? ¿Y por qué le gustaría obtener el perdón de esa persona? ¿Alguna vez se ha sentido culpable cuando se supone que no debe sentirlo? Es decir, en relación con algo de que en realidad usted no hizo o no es responsable y aún así usted se siente culpable. Ahora cambiemos de la culpa y la vergüenza a comprender los estados neuróticos y o de depresión. La etapa final en el viaje emocional es cuando las personas alcanzan un estado neurótico y por lo general aquí es donde han dejado de avanzar hacia sus objetivos en la vida y han llegado a un lugar de desesperanza y desesperación.
El neuroticismo es un término utilizado para describir a las personas que tienen una tendencia a estar en un estado emocional negativo a largo plazo. Estas personas suelen tener estados de ánimo deprimidos, experimentan sentimientos de culpa, de envidia, de ira y de ansiedad. Las personas en este estado no responden bien al estrés ambiental. Pueden percibir las situaciones cotidianas como algo amenazante, como algo importante, y las pequeñas frustraciones tienden a convertirse en grandes problemas para estas personas. Hay ciertos signos, señales que indicarán si una persona se encuentra en un estado neurótico. Entre ellas se encuentran la falta de interés en cosas que antes le gustaban, ya no le gustan más. Por ejemplo, si a alguien le gustaba jugar soccer, ya ni siquiera quiere ir a ver un partido en vivo, a veces ya ni siquiera quiere ver un partido en casa. El tener esa dificultad para dormir, ya sea para conciliar el sueño o se despierta a través de la noche. Esa persona con neuroticismo tiene cambios en sus hábitos alimenticios, o come de más, o casi no come, o tiene aumento de peso, o tiene pérdida de peso. También puede demostrar enojo e irritabilidad, que pareciera que viene de ningún lado. Tiene una perspectiva negativa general de la vida. Suele tener ideas suicidas, pensamientos de muerte, pensamientos de cómo morir, o simplemente pensamientos de autolesión. También tienen pérdida de confianza en sí mismo y en el futuro. ¿Por qué les hablo de todas estas emociones? De cómo las podemos sentir, de cómo las podemos cambiar, porque todas estas emociones que hablé, entre otras, son emociones que vamos a experimentar cuando se nos da una mala noticia, cuando se nos da un diagnóstico de una enfermedad crónica. Es muy importante tomarnos unos momentos para poder reflexionar sobre los diferentes estados emocionales que podamos sentir y el orden natural de nuestras emociones, ¿no? Cuando siento esto, después va a venir esto y después va a venir esto. Es importante tomar nota de los aprendizajes claves que vamos descubriendo cuando nosotros exploramos y procesamos los estados emocionales y el orden de las mismas. Voy a tomar una pequeña pausa. Yo sé que no me miran. Necesito tomar un poquito de agua. Si podemos ir, por favor, a la siguiente hojita, se los agradecería. Vuelvo a repetir antes de comenzar en la nueva hoja. La negación, el miedo, la ansiedad y la ira son emociones normales cuando se nos presentan malas noticias. Y voy a hacer hincapié en que tenemos que darnos ese tiempo para explorar, expresar y procesar dichas emociones. También está la importancia de establecer una red de apoyo y de mantener un estilo de vida saludable. En esa red de apoyo podemos tener apoyos naturales. ¿Quiénes son los apoyos naturales? Son todas las personas a quienes no se les paga por servirnos o proveernos ese apoyo. Estos pueden ser amistades, familiares, pueden ser algún maestro con quien tenemos una buena relación, un vecino, un amigo, alguien de la iglesia. Cuando nosotros establecemos una red de apoyo, tenemos un mejor equipo para poder afrontar el diagnóstico, la enfermedad o el problema cualquiera que la vida nos avienta, ¿no? También la importancia de mantener un estilo de vida saludable, hacer cambios,
aprender sobre cómo podamos comer mejor, descansar mejor, para poder crear esa vida plena, esa vida que vale la pena vivirse. Hay que recordar que a veces nosotros no pedimos ayuda o no aceptamos ayuda de otros por muchos de los sentimientos mencionados anteriormente. Pero recordemos que a menudo los amigos y la familia o nuestros conocidos están dispuestos a preparar comidas, a brindarnos un ride, un transporte o ayudarnos con tareas del hogar, venir a quizás ayudarnos a lavar los trastes o pasar la aspiradora o caminar al perro si nosotros no podemos. Simplemente nosotros tenemos que pedir la ayuda o aceptar la ayuda cuando se nos ofrece. Cuando nosotros aceptamos ayuda, esto permite que aquellos que se preocupan por nosotros puedan contribuir también durante nuestros momentos difíciles. Esto reduce la carga y el estrés de quienes, de la persona con el diagnóstico, de la persona con el problema, de la persona que está viviendo el cambio, pero también de los cuidadores y de los demás miembros de la familia, porque su red de apoyo se ha expandido. Su red de apoyo también podría incluir otras personas que quizás tengan el mismo diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, a veces vamos a algún grupo, a los grupos de terapia o conocemos gente que comparten, han vivido lo mismo que estamos viviendo, comparten los diagnósticos o comparten el mismo problema quizás y podemos nosotros contarlos en nuestra red de apoyo. Puede ser útil escuchar historias personales, estrategias de afrontamiento y experiencia de primera mano con las opciones de tratamiento que existen por parte de estas personas que han experimentado o están experimentando lo mismo que uno. Es de suma importancia buscar grupos de apoyo organizados en la comunidad. Por ejemplo, si se nos ha dado un diagnóstico de enfermedad mental, podemos ir y buscar con una organización como NAMI, ¿no? La National Alliance on Mental Illness o es la Alianza Nacional de Salud Mental. Si es un diagnóstico de Alzheimer's, podemos buscar con la Sociedad Estadounidense de Alzheimer's o si es de cáncer, igual con la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Si es algo del corazón, igualmente la Asociación Nacional del Corazón. Podemos también buscar recursos en nuestros departamentos locales de salud pública, las clínicas que están cercanas a nosotros, los hospitales. Y les recuerdo que hay muchos grupos de apoyo que, aparte de ofrecer estos grupos de manera presencial, también tienen opciones de reuniones virtuales. Lo estamos viviendo, experimentando en este momento. Hay muchos grupos que ofrecen la oportunidad de que uno pueda participar, ya sea por Zoom o otra plataforma, y poder tener esta red de apoyo donde podamos aprender unos de otros y compartir experiencias vividas, los problemas de desafíos que tenemos contra los diagnósticos y los síntomas o el sistema que nos brinda los apoyos e incluso cómo buscamos estrategias de afrontamiento, de mejoramiento. Ahora, hablando de mantener un estilo de vida saludable, esto puede ayudarnos a mejorar nuestro nivel de energía si hacemos estos cambios, ¿no? Si cambiamos la dieta a lo más saludable posible, nos ayuda en la manera en que tenemos energía. Nos ayude incluso en cómo la misma enfermedad puede mejorar. Es importante, elegir una dieta que consista en una variedad de alimentos que sean lo más fresco, lo más saludable posible. También el poder descansar lo suficiente. Descansar cuando es necesario, no cuando se puede, cuando es necesario para poder ayudar a controlar el estrés y la fatiga que podamos estar viviendo. Ahora hablando de una vida activa física, el ejercicio o simplemente tener una actividad física puede ayudarnos a mejorar no solo la energía, la autoestima,
reducir los niveles de estrés y por ende mejorar nuestro estilo de vida. Podemos buscar indicaciones y sugerencias de mejores opciones de ejercicio, de alimentación, de descanso para nosotros con el equipo de atención médica que nos está apoyando. Es muy importante que busquemos cómo mantener un estilo de vida saludable. ¿Para qué? Para poder crear una vida plena, una vida que vale la pena vivirse. Hay que hacer un plan. Si podemos ir con la siguiente hojita, creo que es la número 10, a establecer metas realistas. Concentrarnos en lo que aporta significado y propósito. Esto es súper importante. Muchas veces seguimos concentrados en lo que nos afecta el propósito de vida y en lo que nos quita significado de vida. Todos nosotros tenemos significado a pesar de la situación, circunstancia o problema que podamos estar viviendo. Esperar demasiado de nosotros mismos puede generar frustración y sentimientos de fracaso. Cuando nuestras metas no son realistas, en vez de sentirnos mejor, si no las podemos obtener o realizar, nos vamos a sentir fracasados, como unos perdedores, ¿no? Hay que decidir si podemos realizar tareas y actividades que planeamos incluir en nuestro día. A veces ya no tenemos la energía ni el tiempo por nuestro diagnóstico o el diagnóstico de alguien de nuestros seres queridos y no podemos decir que no. Hay que aprender a decir no a las cosas cuando no tenemos tiempo ni energía. Y les recuerdo que la palabra no ya es una respuesta completa. Pero si usted se siente que tiene que dar un poquito de explicación, una explicación completa también es decir, no puedo hacer esto porque no tengo tiempo ahora. Esa es una respuesta completa de no. También puede decir, no puedo hacer esto o no puedo atender esto porque no tengo la energía para hacerlo en este momento. Esa ya es una respuesta completa. Les recuerdo que muchas personas han descubierto que recibir un diagnóstico de salud serio les ha ayudado a enfocarse en personas y en cosas que son más importantes en su vida. Por ejemplo, si yo soy diagnosticada, como dije, con varias enfermedades, voy a enfocarme en las personas que más quiero, en las personas que amo, que están a mi alrededor, e incluso en personas en la comunidad que me gustaría poder reducir sus niveles de estrés, poder aliviarles algo si yo les traigo alguna palabra de aliento o algo de mi conocimiento personal. Es importante encontrar tiempo para las personas y las actividades que sean personalmente gratificantes y significativas. Es de suma importancia mantenerse conectado y si ha perdido contacto con amigos y familiares, vuelva a conectarse con ellos, especialmente con aquellos que tienen una perspectiva positiva y optimista de la vida, con aquellos que nos suman y no los que nos restan. El trabajo voluntario o ayudar a alguien que lo necesita puede recordarle que usted puede seguir marcando la diferencia. Hablé anteriormente que cuando tenía el diagnóstico en el 2018 de mis problemas con los pulmones, en cuanto pude poder respirar más y tener un poco de actividad física, mi atención y enfoque fue en la comunidad, en cómo podía ayudarlos, porque cuando nos enfocamos no solo en nuestro dolor y en nuestro problema, pero en ayudar a disminuir y reducir los estreses y dolores de los demás, por ende, esto nos aporta significado y propósito a nuestra vida y también puede ser de sanación. Pasemos a la siguiente página. Concentrarnos en nuestras habilidades y no en nuestras limitaciones. La mayoría de las veces tendemos a enfocarnos en lo que no podemos hacer, en lo que hacemos mal, en lo que no sabemos, en vez de concentrarnos y enfocarnos en lo que ya tenemos, en lo que somos buenos, en la habilidad que poseemos. Les recuerdo que donde ponemos el enfoque, eso aumenta, eso se magnifica, ¿sí? También vamos a hablar de usar varias estrategias de afrontamiento. Volviendo a lo de las habilidades y no las limitaciones, vamos a tratar de no comparar
situaciones en la forma como solían ser las cosas antes. Yo escucho a muchas personas, si tan solo pudiéramos regresar a antes del diagnóstico. Ok, antes del diagnóstico, pero antes de llegar al diagnóstico ya había síntomas y señales. Esto es en una relación, esto es en una enfermedad, esto es en todo. Antes de llegar al problema, ya había síntomas y señales de que algo no estaba bien. ¿A qué parte de ahí quieres regresar? Entonces, parte de la aceptación que les comenté hace rato es el aceptar lo que es, esto es lo que es, esto es lo que hay, cómo puedo aprender yo a procesar mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, para poder buscar estrategias de afrontamiento, para poder crear esa vida buena, esa vida plena, esa vida que vale la pena vivirse a pesar de situación o circunstancia que podamos estar experimentando. Tratar de no comparar nuestra situación en la forma que solían ser las cosas, porque esto puede producir un pensamiento de todo o nada, o de blanco o negro, donde ni siquiera nos permitimos ponerle el color gris en medio. La idea de que si no podemos hacer algo exactamente como antes, ya no podemos hacerlo en absoluto, eso es una mentira. Por ejemplo, si a usted le gusta jugar golf, pero ya no puede jugar 18 hoyos de golf, usted puede treparse en ese carrito de golf y jugar 9 hoyos. Pero si no puede hacer eso, vaya a esos campitos de golf y juegue el mini golf, ¿sí? O simplemente vaya y acompañe y échele porras a alguien de sus seres queridos o amistades que todavía juegue golf. A lo que me refiero es que nosotros podemos hacer cambios positivos, no sentirnos como que ya no podemos hacer algo, sino hacerlo modificándolo, ¿sí? También consideremos reducir horas de trabajo o encontrar un trabajo diferente si nuestra rutina que tenemos de trabajo es un desafío a lo que estamos viviendo ahora. También recordemos que estrategias o cosas o personas que nos consolaron en momentos difíciles antes del diagnóstico, en otras circunstancias o situaciones, probablemente también puedan aliviar nuestras preocupaciones ahora. Esto puede ser un amigo cercano, un familiar, un líder religioso o incluso hacer actividades favoritas que recarguen nuestra energía. Si pasamos a la siguiente página, ¿cómo crear una nueva vida con enfoque en áreas concernientes al diagnóstico? Esto es al adoptar estrategias de afrontamiento saludables, porque esto puede ayudarnos a que nuestra vida sea más placentera y satisfactoria a pesar de la enfermedad, a pesar del problema que podamos estar viviendo. Hablemos con nuestro equipo de atención médica si tenemos preguntas sobre afección y qué podemos esperar del antes, durante y después del tratamiento. El antes no es el antes de la enfermedad, pero es el antes de que comencemos un tratamiento. Incluso el antes es después del diagnóstico. Se nos da el diagnóstico o la mala noticia y podemos preguntar a los profesionales, ¿qué puedo esperar ahorita sin un tratamiento? ¿Qué puedo esperar durante el tratamiento? ¿Y cuál es el pronóstico del resultado después del tratamiento? Y como dije al principio, cuando nosotros tenemos conocimiento, tenemos poder, podemos tener esa comunicación bilateral o comunicación de 2 vías con los proveedores. Pasemos a la siguiente, por favor. A la siguiente hoja, que esto es creando una nueva vida con enfoque en áreas concernientes. Es importante recurrir a buscar estrategias, a ponerlas en práctica, a estar abierto y dispuesto a afrontar nuestra realidad con dichas estrategias que vamos a aprender y que vamos a practicar para poder crear esa vida plena. Yo comenzaría con practicar la gratitud. Muchos de nosotros somos personas agradecidas, pero ¿qué les parece si al despertar, antes de ni siquiera poner un pie en el piso, antes de bajarnos de la cama, podamos explorar de 3 a 5
cosas que estamos agradecidos simplemente en cuanto despertamos. Les puedo asegurar que durante el día van a tener un día difícil. Casi nosotros todos lo tenemos, ¿no? Puede ser por el tráfico, puede ser por algún colega, puede ser por algún compañero en el trabajo, alguno de nuestros familiares, pueden ser tantas cosas. Pero cuando ya estamos en casa, antes de irnos a dormir, exploremos otras de 3 a 5 o por qué no de 5 a 10 cosas que podemos agradecer, cosas que pasaron durante el día, para irnos a dormir con esa conciencia de gratitud. Hay que apoyarnos en nuestra fe o espiritualidad, cualquiera que sea. No estoy aquí para venderles religión, pero les recuerdo que el tener fe es simplemente el tener, el creer en algo más allá, en que algo va a estar bien. Incluso si usted le tiene fe a un doctor, su tratamiento va a mejorar. Si usted le tiene fe al medicamento, su medicamento va a funcionar mejor que si no tiene fe en que el tratamiento va a funcionar. Apóyese en su fe o espiritualidad. Escriba en un diario. Practique la meditación, la oración o haga ejercicios de respiración profunda. ¿Y por qué no busque la ayuda de un profesional en salud mental, aun cuando usted no tenga una enfermedad mental? Esto es para que le pueda ayudar a procesar pensamientos y sentimientos negativos para que pueda tener mejores resultados en la vida. Participe en actividades mentalmente estimulantes, como leer, hacer crucigramas, formar rompecabezas, aprender un lenguaje nuevo, aprenda alguna actividad nueva, puede pintar, puede colorear, puede hacer cerámica, puede aprender a tejer, puede bordar. Todo esto es de suma importancia porque nos ayuda a continuar teniendo esa plasticidad de nuestro cerebro. Y no olvide permanecer involucrado en el trabajo y las actividades de ocio tanto como le sea posible. Si no puede ya laborar por su diagnóstico, por su enfermedad, por el problema que esté viviendo, de vez en cuando tómese unas horas para hacer trabajo voluntario, porque esto le va a continuar sintiendo que usted tiene un propósito en la vida. Pero también practique actividades de ocio, de descanso, tanto como le sea posible, porque esto también le ayuda a continuar una vida saludable. Aceptar, si podemos pasar por favor a la siguiente hoja, aceptar el diagnóstico e invertir en cambios de mejoramiento. Uno puede vivir una buena vida, una vida que vale la pena vivirse. Tomar las riendas de la vida y no que la vida tome las riendas de uno. Viva una vida que vale la pena vivirse a pesar del diagnóstico, a pesar de los síntomas, a pesar de los, no sé, de los problemas, del caos de la vida, de las dificultades que pudiera tener. Algunas enfermedades vienen con factores limitantes. Trate de no dejar que estos factores controlen su vida, sino que usted pueda controlar esos factores. Recordemos que no podemos controlar las cosas malas que nos suceden, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Los cambios de estilo de vida van a ser necesarios, ya lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, comer más sano, practicar el descanso, dormir lo suficiente, relajarnos más. Esto nos ayuda a reducir los niveles de estrés, que por ende van a ayudarnos a mejorar la salud mental, física, emocional y espiritual. Invertir en relaciones positivas, relaciones que puedan brindarnos apoyo, emoción sana, apoyo físico, ayuda física, comprensión, paz, alegría. Como dije anteriormente, esas personas que nos suman y no que nos restan. Les recuerdo que la aceptación es la base del bienestar. Es esencial trabajarla desde el principio. El concepto de aceptación o de aceptar la realidad es bastante complejo, no es fácil. Requiere de
introspección, lo que quiere decir mirarnos hacia adentro. Requiere de tener una mente abierta. Requiere flexibilidad de mente, de sentimiento, de actividad y de estar dispuesto al cambio. Es importante descubrir su propósito de vida. Nosotros tenemos el control para poder crear una buena vida, una vida plena, una vida que vale la pena vivirse a pesar de cualquier diagnóstico, a pesar de cualquier problema, situación o circunstancia negativa que podamos estar viviendo. Me gustaría compartir y recordarles algo más de los diagnósticos. ¿Cómo podemos ayudar a otros que están afrontando un diagnóstico, pero también cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos si somos nosotros los del diagnóstico? Primero es recordar que la llegada de un diagnóstico implica elaborar el duelo por la pérdida del estado de salud que uno creía tener. Es importante brindar espacios a otros con un diagnóstico, pero brindarnos el espacio a nosotros para reconocer y valorar las emociones que se desprenden desde el primer momento y poco a poco para poder aceptar la presencia de la enfermedad. Recordemos que el paciente y la familia necesitan sentirse escuchados y contenidos. Y cuando digo contenidos, como abrazados a lo largo de todo el proceso. De esta manera podemos afrontar la incertidumbre y construir un camino que nos permita avanzar un día a la vez, un momento a la vez. Si podemos pasar a la siguiente página, por favor. Me gustaría compartirles estas citas de Schulenberg, que me encantan, que dice: la vida humana tiene sentido. Los seres humanos anhelan y experimentan su propio sentido del significado de la vida. Y los humanos tienen el potencial de experimentar el significado bajo cualquier circunstancia. Pasemos a la siguiente, por favor. Estas siguientes citas que les voy a mencionar son de un psicólogo que admiro bastante, un psicólogo que vivió tantísimo dolor en sus experiencias de vida. Y él ha escrito varios libros, pero uno de mis favoritos de su obra es El hombre en busca de sentido. El nombre de este psicólogo es Viktor E. Frankl. Y la primera cita que les comparto es: realmente no importa lo que esperábamos de la vida, sino lo que la vida esperaba de nosotros. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. El sufrimiento es una parte indeleble de la vida, incluso como el destino y la muerte. Sin sufrimiento y muerte, la vida humana no puede ser completa. Cierro la cita de Viktor Frankl y añado mis 2 centavos ahí. Vale la pena recordar que nacemos, vivimos, sufrimos, vivimos y morimos. Y cada etapa o fase que acabo de mencionar son parte de los ciclos de la vida. Vivimos, nacemos, vivimos, sufrimos y morimos. Y con ello concluye el ciclo de la vida. Pasemos por favor a la siguiente página. Continúo con algunas de las citas de Viktor Frankl. Porque el éxito, como la felicidad, no se puede perseguir, debe resultar. Y solo lo hace como el efecto secundario no deseado de la dedicación personal de uno a causa mayor que uno mismo, o como el subproducto de la entrega de uno a una persona que no es uno mismo. Y la siguiente y última cita que comparto: todo se le puede quitar a un hombre, excepto una cosa,
la última de las libertades humanas, tu libertad para elegir cómo responderás a cualquier situación. Espero que con todo lo que hablé, yo sé que fue largo y quizás aburrido, pero espero que dentro de toda esta plática hayan podido obtener algunos tesoritos para guardar, hayan podido obtener algunas herramientas que quizás más adelante puedan utilizar para hacer algunos cambios en su vida. Les deseo aceptación en el diagnóstico, les deseo aceptación en los problemas, les deseo que puedan considerar el buscar estrategias de afrontamiento, pero no solo las busquen, las practiquen. Les deseo que cada uno de ustedes que me acompañan hoy puedan poner estas estrategias en práctica para poder crear una buena vida, una vida plena, una vida que vale la pena vivirse a pesar de situación o circunstancia o problema o de diagnóstico que puedan estar viviendo. Si pasamos a la última página, les doy las gracias por su participación y creo que esto termina mi plática y les pido disculpas porque la cámara no funcionó, pero también quiero recordarles que a mí me gusta más que preguntas y respuestas, que obviamente estoy dispuesta a entretenerlas. Me gusta más escuchar comentarios, me gusta más escuchar si tuvieron ese momento, ajá, mientras escuchaban algo de lo que les compartí. Creo que me gusta escuchar más el qué se llevan después de esta plática. Gracias de nuevo y gracias a Congreso Familiar por la invitación. Muchísimas gracias, Verónica, por tu tiempo, la charla que nos diste hoy. Y sí, como dijo Verónica, vamos a abrir la plática para las personas que tengan alguna pregunta o algún comentario. Así que pueden levantar su mano y si no, la pueden hacer también por escrito en el botón que dice QIA. Y solo para recordarles que es importante proteger su privacidad, así que por favor no den datos personales y recuerden ser breves. Así que vamos a ver, Verónica, quién se anima aquí a hacer alguna preguntita o si algo no quedó claro, si tienen alguna duda. Vamos a ir con la señora Anselma. ¿Si puede abrir su micrófono, señora? Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias. Me llevo mucha gratitud, mucho aprendizaje, o me quedo con mucha gratitud, mucho aprendizaje. Eh, Muchas gracias, señora Verónica, por su tiempo, por dar esa oportunidad de que aprendamos, de que reconozcamos y de que busquemos. Me gustó mucho las citas que dio al final, pero bueno, dijo que corta, así que muchísimas gracias, con mucha gratitud, muchísimo agradecimiento. Muchísimas gracias, señora, por los comentarios. Y sí, estoy de acuerdo que hemos aprendido mucho el día de hoy, Verónica, así que gracias. Tenemos aquí una preguntita que nos acaba de entrar. Parece que es un comentario tal vez. Me llevo la frase tan importante que dijiste, ¿y por qué yo o por qué a mí? ¿Y por qué no? Dice, muchas gracias, muy buena clase para enseñarnos a valorar y tomar la vida con fuerza. Y muchas gracias a la señora Anselma y a Lourdes por sus comentarios. Les agradezco los comentarios y les agradezco su participación y el que hayan estado aquí compartiendo su tiempo con nosotras. Vamos a ir con la señora Dania. Vamos a esperar que abra su micrófono. Díganos. Hola, sí, muy buenas tardes. Para mí fue, pues,
perfecto, por así decirlo, porque yo recién recibí el diagnóstico sobre mi niña. Lastimosamente tenía mucha interferencia en mi dispositivo. Me resultó mejor el teléfono. Y me gustó mucho con respecto a los retos, por así decirlo, que tiene uno como familia cuando recibe un diagnóstico. Entonces fue, o sea, muy reconfortante los consejos muy prácticos que se dieron. Y bueno, al menos para mí creo que me gustaría recibir un poco más de esto. Gracias. Muchas gracias, señora. Tal vez podríamos hacer una parte 2 con Verónica. No sé si se anima. Claro que sí, siempre dispuesta, ya sabes. Muchas gracias. ¿Alguien más que tuviera alguna preguntita, algún comentario? Vamos a ir con Ángela. Dinos, Ángela. Ok, pues yo, como siempre, tú me dejas sin palabras, Vero. Es increíble de tantos años que te conozco y siempre estás en el momento perfecto diciendo las palabras mágicas. Los aha moments fueron desde el comienzo hasta el final y de verdad, yo, como la señora que dijo antes, debería ser parte 2 y parte 3 porque estos conceptos que tú nos enseñas son los que nos dan, a mí personalmente me ha dado la oportunidad de responder a mis retos y cada vez que tengo situaciones difíciles, vuelvo y digo, ¿qué me diría Verónica en esta situación? Y siempre encuentro no solamente esa empatía, sino esa dulzura y esa fe de que todo va a estar bien. Y lo otro, gracias por compartir tu historia. De verdad que eres una guerrera desde siempre. No sé cuánta inspiración das a las personas, pero a mí eres una de mis heroínas, porque cada vez se te presenta tanto reto, pero tú como si nada. Hasta hoy la tecnología no te ayudó con la cámara. La vez pasada tenías COVID y tú nunca paras. Entonces es, wow, una inspiración, pero a otro nivel. Así que qué bendición y estoy más inspirada que nunca. Y muchísimas gracias. Y sí, Patti, deberías tener parte uno A, B, 2 A, B, y así sucesivamente. Muchísimas gracias y te quiero mucho, Vero. Ay, muchas gracias, Ángela. Y si puedo hacer un comentario sobre eso. De verdad agradezco tu observación y comentario y tus palabras tan lindas que casi me ponen a llorar. Pero siempre digo que cuando voy a hacer una presentación presencial o por Zoom, y esto no es mentira, la mayoría de las veces pasa algo y es como para sacarme de balance, a ver si es cierto que pongo en práctica lo que predico. Pero les agradezco que a pesar de la dificultad técnica me hayan dado la oportunidad de compartir un poco. Gracias. Sí, muchas gracias, Verónica. Vamos a ir con la señora Teresa. Si puede abrir su micrófono, señora Teresa. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por este taller, es muy bonito. Empecé a escucharlo y me quedé como sorprendida. Me gustaría ver si ustedes pueden dar como más información a las clínicas. Bueno, yo tengo una nena Down y cuando me dieron la noticia de que iba a traer la condición, me hice las preguntas como que, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué en nuestra familia? Este, Pues me gustaría ver si ustedes dan más información en las clínicas a las nuevas mamás que, que, que van a tener niños especiales o con condición. Este tipo de talleres pienso que les ayudaría mucho. Créanme que si yo hubiese sabido de este taller o de estos grupos cuando estaba embarazada, iba a ser como mucha información y saber que no estoy sola y que hay más personas que están enfrentando algo más y están tratando de aceptar algo más. La verdad que me dejan sin palabras y espero ustedes puedan tener la forma de distribuir esta información a clínicas con ginecólogos, con otras personas, porque desafortunadamente el ginecólogo que yo tuve cuando me embaracé de mi nena
Era como de que termina el embarazo, no la puedes tener, puede traer muchas condiciones y no sé. Entonces, un poco que era yo, que era porque yo, y luego otro poco que el ginecólogo me ayudaba y me decía que terminara un embarazo, y entonces es como que me rompe el corazón. Muchísimas gracias y espero puedan ayudar a otras mamis. Muchas Muchas gracias. gracias. Sí, gracias por sus palabras, Teresa. Y usted dijo algo muy importante de recordar, no está sola. Y recordemos que un diagnóstico en sí no es el fin de la historia, no es el fin de nada. Es el comienzo para nosotros explorar quiénes somos nosotros, cambiar nosotros para poder nosotros ayudar al cambio de los demás y el del diagnóstico es alguno de nuestros seres queridos, ¿no? Gracias, gracias por su comentario. Gracias, Verónica. Tenemos aquí un comentario a ver qué nos sugieres, Verónica. Esta mamá dice que no sé por qué, dice, pero es una persona que ella sí acepta el diagnóstico de su niño, pero lo que no ha podido superar es hablarlo. Cada vez que ella necesita hablar del diagnóstico, se le pone un bloque en el pecho y un nudo en la garganta. ¿Alguna sugerencia? Bueno, procesar los sentimientos. Muchas veces decimos que aceptamos algo, pero el aceptar es el principio, ¿sí? Es como decir, son los primeros pasos. Y como dije, hay que buscar estrategias. Cuando hemos sanado algo, es cuando podemos hablar de algo bien doloroso y que ya no nos rompemos en llanto a medio compartir la historia. Pero esto no implica que de vez en cuando no nos traiga los sentimientos de dolor, de pena, ¿no? Eh, yo he aceptado la enfermedad de mis hijos, he aceptado, como digo, mi porción personal, pero aún así, a veces, si estoy en desbalance en otras cuestiones emocionales que no tienen nada que ver con mi hijo, pero si estoy hablando de uno de mis hijos, a veces me pongo emocional. Pero simplemente el explorar, como dije, todas esas emociones que les compartí y cómo viene una después de otra, explorarlas, cómo las demostramos, cómo las hacemos. Esto, la sanación no es algo inmediato ni hay un tiempo límite. La sanación es a través de la vida de uno, ¿no? Es el recordar que entre más lo hablamos, más sanamos, entre más compartimos cómo sentimos, qué esperamos del diagnóstico de su niño, quizás esto le va a ir ayudando a que se desate ese nudo en la garganta. Muchas gracias, Verónica. Vamos a ir con Alex, pero antes de abrir su micrófono, Alex ya nos había dicho aquí que muchas gracias por su clase. Dice, me siento reconfortada, podrían hacer una presentación y compartirlo a lo que nos enseñaron. A ver qué quiere agregar Alex. Si puede abrir su micrófono. Díganos. Alex, ¿ya tiene su micrófono abierto? Alex, no sé si quería agregar algo más, pero miramos aquí que tiene su mano levantada. Tal vez no. Ok, mientras que esperamos a Alex, otro comentario aquí dice, muchas gracias por toda esta información, de verdad valiosa para mí. Gracias por toda su inspiración. Muchas gracias. Otro comentario dice, muchas gracias. A mí, nuestras gracias a Dios que hay personas que ayudan. Muchas gracias por los comentarios. Alex, no sé si puede abrir su micrófono para hacer su pregunta. Y si no, vamos a ir con la señora Cándida. Alex. Ok, tal vez no esté funcionando. Vamos a ir con la señora Cándida.
Díganos, señora. Parece que no les está funcionando. Ahí está. Alex. Creo que no le está funcionando tal vez su micrófono, pero puede hacernos su pregunta o comentario por escrito en el botón donde dice QIA o preguntas y respuestas. Señora Cándida. Parece que no les está funcionando a los dos su micrófono. Mientras tanto, voy a leer este comentario. Dice, muchas gracias por su clase tan emotiva. En lo personal, a mí me duele demasiado el diagnóstico de autismo. Vivo escondida y no quiero que nadie sepa y me siento culpable por eso. ¿Alguna respuesta, Verónica? Bueno, como dije hace rato, ¿no? Las emociones, yo también viví esas emociones al principio. Mis hijos ahora, de los hijos que mencioné hace rato, uno tiene 29 años recién cumplidos el mes pasado y el otro va a cumplir 35 en julio. Estas son emociones normales que sentimos, ¿no? Viene el estigma, viene la vergüenza y no deberíamos de. A veces nos sentimos mal por tener estos sentimientos. Tenemos rencor, tenemos coraje, tenemos vergüenza, son tantas emociones. La cosa aquí es comenzar a procesar las emociones. ¿Por qué me da pena? ¿Por qué tengo el estigma? ¿Por qué permito que esto me avergüence? Esto es hacernos esas preguntas y cuando nosotros, es como decimos vulgarmente, metemos punta para sacar hebra. Entre más punta metemos, vamos a sacar un montón de hebra, ¿sí? Entre más exploramos y procesamos y hablamos de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, vamos a comenzar a sentir más. Y es como decir, entre más le movemos, más podredumbre sacamos, pero está bien. De eso se trata, de procesar lo que sentimos para comenzar a normalizar lo que es, para comenzar a aceptar lo que es. Mis dos hijos también, dentro de los muchos diagnósticos que tienen, autismo es uno, ADHD es otro, bipolar y demás. Entonces es cuestión de explorarnos nosotros primero. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Cuál es la percepción o la visión que tengo de lo que me rodea, de los hechos, de la enfermedad, de la gente? ¿Cómo me van a recibir? ¿Cómo van a recibir a mi hijo? Es de nuevo el procesar todos estos sentimientos y pensamientos para ir sanando nosotros y poder comenzar a aceptar, para ir creando una vida que vale la pena vivirse a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas que podemos estar viviendo. Gracias, Verónica. Y no sé si tú tengas alguna idea de cómo, por ejemplo, si nosotros como padres no aceptamos el diagnóstico de nuestro hijo y como dijo la señora, ¿verdad? Que estamos escondidos, no queremos que nadie sepa. ¿Cómo crees que eso afecta al hijo? Uf, bastante. Okay. Bastante, porque muchas veces, sí, a veces nosotros creemos que si están muy chiquitos, que todavía no comprenden, Sí. pero ellos sienten la energía, sienten el cambio, sienten el rechazo. Especialmente si ya están más grandes, a veces nosotros creemos que porque tienen una condición, ellos no captan exactamente lo que nosotros decimos o hacemos. Pero voy a decirles que las personas con síndrome de Down, con autismo, con ADHD o cualquiera de estos diagnósticos, estas personas pareciera que están más susceptivas a las energías y a las emociones de los demás. Ellos absorben, ellos entienden, ellos sienten el rechazo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que practicar primero que nada la empatía personal, la compasión personal, para poder nosotros compartir esa empatía, esa compasión con nuestros seres queridos, que ellos, si a nosotros se nos dificulta el aceptar el diagnóstico, ellos no pidieron tener este diagnóstico, ellos no pidieron tener esta enfermedad. Entonces, cuando nosotros vamos aprendiendo a cómo nosotros manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nosotros comenzamos a ayudarles a ellos para que ellos también se sientan que a pesar de, ellos tienen un propósito en esta vida y que su vida es valiosa y que ellos aportan mucho. Yo antes decía que
cuando dije ya, que ¿por qué yo? ¿Por qué nosotros? Hoy puedo decirles que mis hijos, y mis hijos son súper agresivos, voy a comentar aquí, es uno de los problemas con ellos. Mis hijos han sido la lija que Dios o la vida me ha dado para pulirme todas mis impurezas personales. Gracias a ellos, yo he podido hacer cambios en mí y remover muchas capas de pudredumbre de mi persona para poder ser una persona con más empatía, compasión, amor y aceptación a pesar de. Wow. Muchas gracias, Verónica. Ujú. Dice aquí Alex que no podía abrir su micrófono. Vamos a tratar una vez más para ver si puede abrir su micrófono. También la señora América creo que quería decir algo. Vamos a ver si puede abrir su micrófono. Alex. Ok. Ya está abierto el micrófono, nomás que creo que no le está funcionando. Así que vamos a ir con la señora América. En los comentarios, América nos había dicho que muchas gracias por todo y por darnos ánimo. No sé si quiere agregar algo, América. Si puede abrir su micrófono. Dice, no sé ustedes, no sé, pero no sé. Yo miro que ahora miro que hay más niños con autismo. Ya. Ok, tenemos Alex, Cándida y América que estamos esperando a ver si cuál de todos les funciona el micrófono. Tal vez no va a funcionar el día de hoy. Otro comentario aquí dice, muchas gracias por toda la información y por hacernos ver que nunca es fácil aceptar un diagnóstico. Si no empezamos por entender que las cosas no las causamos nosotros, pero nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar si queremos que los demás lo acepten y lo entiendan. Bingo. Ok. Otro dice, buenas tardes, gracias por la clase, fue muy interesante. Es mi primera vez que participo con ustedes y me llevo muy buena información para compartir con la comunidad de habla mixteca, porque ellos también tienen niños con discapacidades. Muchísimas gracias. Es importante que sí compartan esta información. La presentación fue grabada, así que la vamos a poner en nuestro canal de YouTube. Así que pues sí, por favor compartan esta información con los que ustedes piensen que se pudieran beneficiar. Así que no sé si alguien más tenga alguna última preguntita antes de terminar el día de hoy. Bueno, parece que no. Entonces creo que vamos a dar por terminada la sesión de hoy. De nuevo, muchas gracias, Verónica, por toda la información y todos los consejos que nos has dado el día de hoy. Muchas gracias, Pati. De verdad, una pena que mi cámara no funcionó porque yo promuevo el que se vean las caras, las acciones, los comportamientos, ¿no? Porque eso también enseña, pues, hasta la empatía, la compasión y las emociones que uno presenta cuando está presentando estos temas, estas pláticas. Pero gracias de nuevo por la invitación y gracias a todos los que participaron. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias, Verónica.